Bendito seas tú, Señor, Creador del universo, que me permites encender las velas del Shabbat. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kidishenu v'nitzvotav v'ksivanu lehalich ner shel Shabbat. Este es el Jalá que representa la unidad en la diversidad, pero también representa la provisión de Dios. Y justamente en esta parashá, que es la cuarta parashá del libro de Éxodo, la 16ª parashá de la Torá, habla sobre la provisión de Dios, que es el maná. En hebreo se dice manhu, que quiere decir, ¿y qué es esto? Manú, ¿y qué es esto? Entonces, bueno, este pan representa no solamente la unidad en la diversidad, no solamente representa que una cuerda de 3 dobleces difícilmente se quebranta, sino también representa el corazón paternal de Dios, porque es el deber del Padre proveer. Y el Señor es nuestro Padre. Y la oración es Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam lechem hamotzin min haaretz, que quiere decir gracias Señor porque nos diste el privilegio de observar este mandamiento y de bendecir el fruto de la tierra, este pan, esta trenza, este jalá. Después nosotros vamos a orar también por el aín, por el vino, que representa alegría, que representa también sufrimiento. Este es un vino rojo, en hebreo se dice Adón, que quiere decir rojo, que es un pueblo que es descendiente de Saúl, a quien también se le decía Adón, los edomitas que habitaron en Jerusalén, y por eso el rey David, Melech David, dijo, amen a sus hermanos edomitas, aunque ellos eran diferentes, aunque nos echaron mucha broma, ellos eran nuestra familia. Y el rojo representa también reconciliación, el rojo representa pacto, pero el vino también representa alegría, representa comunión, representa relaciones. Y la oración por el vino es Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam boré peri min hagafen. Gracias Señor porque nos diste el mandamiento de bendecir el fruto de la vid. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom Lekulam. Esta parashá que vamos a comenzar hoy se llama Beshalach, ¿ok? Y Beshalach en hebreo quiere decir, y cuando él se refiere a Faraón, dejó salir al pueblo de Israel. Cuando él, Faraón, dejó salir. Y esta parashá es la número 4 del libro de Éxodo, ¿verdad? Shmo en hebreo, y la 16ª parashá de la Torá, desde que comenzamos a leer otra vez la Torá, que se lee 2 veces al año. Y esta parashá se encuentra en Shmo o Éxodo, capítulo 13 más o menos, hasta el 17. Y esta parashá habla de varias cosas. Ella comienza cuando ellos llegan, Israel, el pueblo hebreo, ellos salen de Egipto después de las 10 plagas, que culmina con un juicio que era el de los primogénitos de Egipto, ¿verdad? Lo hablamos en la parasha pasada. Y ellos salen, ¿verdad? Y cuando salen, ¿verdad? Ellos acampan, ellos hacen como una ciudad improvisada. Ellos llegan y hacen como el barrio La Lucha, que queda aquí en Boleíta, que era un barrio, que eran unos terrenos que le pertenecían a una compañía de jugos o de frutas que se llamaba o se llama Yuquerí. Y de repente esos terrenos que no estaban usados, un día se reúne un poco de gente, agarran cabillas y cosas y esto, y se forma el famoso barrio La Lucha, porque hay gente que luchó para poder tener viviendas, etcétera. Y algo así sucede con Israel cuando ellos construyen de manera improvisada su primer campamento. Entonces ellos salen, es como si tú estás saliendo de, no sé cómo explicártelo para poderlo entender, como si los que han estado en California, como que si tú estás saliendo de San Diego y llegas a Tijuana, el contraste, me estoy explicando. Pero no solamente a Tijuana, si llegas a un barrio, con todo el respeto y el amor que tengo hacia México, yo he estado muchísimas veces en México, pero estoy hablando desde el punto de vista de contraste,
¿ok? O quizás Cúcuta hoy en día con San Antonio del Táchira, no sé cómo está San Antonio en comparación con Cúcuta, pero me han dicho que es muy moderno. O sea, el contraste de salir de Egipto, que tenían tecnología, que tenían pirámides, que tenían esfinges, que tenían templos, que tenían sistemas de riego, ¿entiendes? Egipto era un país, era una potencia muy desarrollada, tenían una forma de escribir, tenían escritura, tenían un culto a los muertos, tenían religión, tenían un panteón de dioses, mientras que Israel, lo más grande que ellos conocían de tecnología era poner una piedra sobre otra para hacer un altar. Entonces compara una pirámide con un altar de piedra. O sea, la diferencia tecnológica era del cielo a la tierra. Los egipcios habían descubierto la rueda, cosa que ni los incas descubrieron. Ellos andaban en carruaje, ellos habían descubierto cómo forjar el hierro. Es como decir, era una potencia mundial. Me estoy explicando. Ellos conocían todo el valle del río Nilo, tenían una cultura desarrolladísima, con historia, con cuentos, con anécdotas, etcétera, etcétera. Y de repente Israel, que estaba acostumbrado a vivir como lacayos en ese imperio gigantesco, ultra desarrollado, pero eran esclavos, pero eran lacayos, de repente ellos salen después de las 10 plagas y cuando salen somos libres, ok, salimos y lo primero que hacen es que construyen un barrio. Ellos construyen con palmas, ellos construyen con cañas, ellos construyen, esas cañas se llaman reed en inglés y por eso al mar rojo le dicen mar rojo, pero en realidad sería el mar de los cañaverales, porque reed quiere decir esos papiros, pero alguien que lo tradujo del inglés al español le puso reed, the Red Sea, el mar rojo, pero no es red, sino tiene que ver con esos cañaverales, como se dice en hebreo. Entonces ellos construyen eso y ellos llaman a la primera ciudad que construye, una ciudad improvisada, vamos a llamarlo unos ranchitos que hicieron en un cerro, una ciudad completamente improvisada, ellos la llaman Sucot. Y Sucot no quiere decir sino cabaña. O sea, la primera ciudad que ellos hacen es un ranchito. Y ellos eran libres, pero imagínate, tú estás saliendo de Nueva York, tú estás saliendo de Los Ángeles y estás llegando a Ciudad Tablito, una cosa que no tiene sentido, el contraste es grandísimo y lógicamente eso va a hacer que tú mires hacia atrás. Oye, yo estoy dejando aquello y esta es la primera ciudad donde yo voy a ver mi libertad, un barrio, un rancherío. O sea, yo estoy dejando aquello para vivir peor. Por lo menos allá tenía mis medinas. Medina se le llama a las ciudades árabes que son como laberintos, ¿verdad? Que es una estructura urbana increíble. Encuentras el panadero, el burrito, el que vende los caramelos. Es increíble. O sea, yo voy a dejar toda esa estructura fascinante porque yo trabajaba para que me dé un poquito de comida para ser libre y cuando en realidad me estoy convirtiendo en más pobre de lo que era antes. Porque ser libre quiere decir comenzar a construir. Ser libre quiere decir literalmente salir de tu zona de confort, de esa zona donde tú te sientes cómodo. Y la tendencia es mirar para atrás. Pero la misma Torá nos enseña que cuando el Señor dijo, yo voy a destruir a las ciudades gemelas, es decir, Gomorra y Sodoma, o viceversa, con azufre del cielo, y hoy en día es el mar muerto, ¿cierto? Cuando yo las voy a destruir, pero voy a salvar a tu familia, Lot, el sobrino de Abraham, él sale con sus hijos, sus mujeres y su esposa. Y la esposa, cuando ella sale, ella mira para atrás, como muchos israelitas que están en este barrio y dicen, oye, yo tenía una vida mejor, esto se llama progreso, esto se llama tener libertad, esto se llama salir de la opresión, que ahora no tengo ni qué comer, estoy yendo a un desierto, aquí no hay fruta, aquí no hay río, aquí no hay nada. ¿Qué está pasando? ¿Qué clase de libertad es esta? Y la tendencia es mirar para atrás, que es lo que hace la mujer de Lot. Y el Señor le dijo a Lot cuando sale de Sodoma y Gomorra, antes de esa gran explosión nuclear, le dice, no miren para atrás. Y ella miró para atrás y se convirtió en ¿qué? En un pilar, en una estatua de sal que la puedes todavía ver en Israel. Si tú vas allá, tú todavía ves la estatua de la mujer de Lot de sal. Todavía existe.
Y el Señor dice, ustedes son melech min haaretz, que quiere decir, ustedes son la sal de la tierra. Melech min haaretz, la sal de la tierra. Pero si la sal se apilona, ella no puede dar gusto. Es decir, si la sal está toda junta, no sirve para nada. ¿Entiendes? Entonces nosotros somos la sal, lo que damos el gusto a la tierra, pero apilonados no podemos contagiar. No eres el zancudo vector, que generalmente es femenino, que es el que da la malaria. O sea, Dios nos llamó a enfermar de amor, como dice Shir HaShirim, el cantar de los cantares. Estoy enferma de amor, gritaba la Shulamita, porque Dios quiere que te apasiones. Pero mirar para atrás es literalmente como decir, yo anhelo aquello donde yo me sentía cómodo. Ahora, ¿cuál es el peligro de quedarnos en nuestra zona de confort? Literalmente hay varios peligros y uno de los peligros es que no creces, dejas de crecer. Es que no aprendes a cómo desenvolverte porque no conoces lo que es el riesgo y tampoco llegas a conocer tu potencial porque te habitúas a estar donde estás cómodo. Puede ser un barrio, puede ser un ranchito, puede ser una mansión, pero tú entiendes tus hitos y te sientes cómodo con esos lugares porque entiendes, este es mi lugar. El gran Paulo Coelho, el escritor brasileño, que de hecho vivió en Ámsterdam muchos años, él escribió un eslogan o él escribió un proverbio, un adagio que yo lo he visto, lo veía en un puente siempre en el Océano Índico, lo veía escrito en francés y decía, si tú crees, ¿verdad?, que la aventura es peligrosa, experimenta la rutina. Ella es mortal. Porque la aventura literalmente quiere decir, vas a pasar por peligros. Cuando tú ves una película de Indiana Jones, hay momentos, ¡ay, lo van a matar, lo van a matar! La aventura siempre tiene que tener algo donde tú no sabes qué va a pasar, pero de repente llega esa ayuda milagrosa, que es lo que le sucede a Israel. El Señor está invitando a Israel a crecer. Y el Señor mismo dice, no los voy a llevar por la vía de los palestinos. En español se dice filisteos. Porque ellos no están preparados para la guerra y se me van a traumatizar. Y el Señor los empieza a guiar por el desierto, porque ellos podían hacer un atajo para ir a la tierra prometida, pero el Señor tenía que comenzar a moldear su carácter, y desierto es sinónimo de prueba, es sinónimo, que te digo yo, de sufrimiento, es sinónimo de que estás en un proceso. Pero acuérdate que en el desierto tú aprendes a apreciar más las cosas. Cuando tú estás en el desierto, tú aprendes a diferenciar los que han estado en desierto. Yo he estado en muchos desiertos. El color ocre, el color rosado. Tú aprendes, ves las huellas de las serpientes. Empiezas a ver pájaros. O sea, tú empiezas a estar más en tono con el sonido del viento y de repente en la noche cuando la ves pero tan estrellada y ves las luces fugaces, tú entiendes por qué en el desierto es que Dios habló a los patriarcas, porque no hay para dónde coger. Y en el desierto tú te encuentras en una encrucijada donde te conviertes en una persona mejor o en una persona peor, pero la decisión es tuya. Y Dios usa los desiertos porque en el desierto tú ves una florecita y la ves diferente. Tú ves una matica que sale en el desierto en Arabia Saudita y es más un eslogan que el Señor me dio hace muchos años que se llamaba vamos a sembrar flores en el desierto. En el desierto tienen que haber flores cultivadas por ti. Porque es en el desierto donde aprendemos a arar, es en el desierto donde Israel se convierte en un pueblo de adoradores, es en el desierto donde toda la idolatría, donde toda la porquería sale, es en el desierto donde sale la queja. Entonces Israel tenía que aprender, antes de aprender a hacer la guerra, tenían que hacer la guerra contra ellos mismos. Porque nuestra primera victoria es la victoria contra nosotros mismos. Entonces ellos están muy cómodos.
Porque nuestra visión no puede ser, mi visión es que este año yo voy a arreglar el jardín. Si esa es tu visión, auxilio. Oye, mi visión es que este año voy a cambiar el alfombra. Si esa es la visión, auxilio. Dios quiere que tengamos proyectos de vida. Dios quiere que tengamos proyectos que van a vivir generaciones más allá que nosotros, porque los héroes son recordados, pero las leyendas nunca mueren. Nunca. Entonces resulta que en medio de esto, Israel comienza a avanzar, ¿verdad? Y cuando ellos están comenzando a avanzar, de repente Faraón escucha, Faraón es el que los deja ir. Pero de repente Faraón le da como una envidia, una cosa, y le da como una especie, o sea, el ego lo comienza a matar porque Faraón lo había dejado salir por 3 días. Pero estos no se van por 3 días, sino se fueron. Y cuando sea Faraón lee el yello, de repente Faraón se echa a reír. Y estos solitos se metieron en una emboscada. Es decir, se encontraron con el Mar Rojo y se encontraron con acantilados atrás y Faraón agarra a 600 de sus mejores oficiales, ni siquiera suboficiales o subalternos, que eran los mejores que andaban en los carros y comienzan a perseguir a Israel. Israel comienza, el pueblo a entrar en pánico y cuando entra el pánico, el Señor manda una nube para que no se murieran de calor y en la noche una columna de fuego que le llamamos la Shejinah, que quiere decir la presencia de Dios. Y era una columna de fuego, Israel veía aquello, y entonces están yendo los egipcios y de repente el Señor manda como viento, aquello se confunde, Israel acampa, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Qué vamos a hacer? Y dice la Biblia que el Señor le dice a Moshe, agarra tu bordón, golpea el mar, y dice la Biblia que el Señor manda un viento del este. Algo que algunos dicen, eso no fue un milagro, dice National Geographic. Pero en ese año sí pasó eso. El Mar Rojo se secó. Porque hubo ese fenómeno. Pero independientemente que haya sido un fenómeno científico, ocurrió y se han encontrado carros egipcios en el Mar Rojo, en ese lugar. Eso es un hecho. No me interesa si se abrió el mar o si el Señor envió un viento, si fue un fenómeno de naturaleza. Dios sigue siendo el Dios que ordena los fenómenos de la naturaleza. Pero ese viento hace que el mar se divida y de repente la palabra dice que Israel se encuentra con una pared de agua aquí y otra pared de agua allá. Y comienzan a caminar, dice tu Biblia en español, en tierra seca. Pero en hebreo no dice en tierra seca. En hebreo dice comienzan a caminar en Joreb. Y Joreb es el mismo nombre que se le daba a la montaña de Sión. Tú le podías llamar Sión o lo podías llamar Horeb, el monte Horeb. Y dice en hebreo, no dice tierra seca, dice estaban caminando en Joreb. Y Joreb quiere decir en español la espada que está con fuego. Y la última vez que leemos esa palabra en hebreo es cuando el ángel Mijael o Miguel saca la espada, dice Mijamoja Ba'elim Adonai, ¿quién es como Dios entre los dioses? Deviene el nombre en español Miguel, del arcángel Miguel, y saca, desenvaina su Joreb, que es la espada de fuego, que simboliza, estás al borde de lo sagrado del Edén. Y cuando dice Joreb, que empiezas a caminar en tierra seca, lo que está diciendo, estás viendo a tu lado el Edén. Estás viendo a tu lado lo que es sagrado. Porque cuando Dios comienza a actuar, tú lo que comienzas a ver es lo que es puro y lo que es sagrado. Israel atraviesa, se cierra el mar, jinete y caballo cayó a la mar, Moshe canta un cántico, Miriam, su hermana, lo repite con el tamborín y muchos sabios, como Rashid, como muchos sabios, ¿verdad? Del Talmud, ellos cuentan de que esa canción no fue inspirada por Dios. Porque tú nunca te puedes regocijar en la muerte del otro. Y ellos cantan, jinete y caballo cayó a la mar, el Señor venció a nuestros enemigos. Y es verdad,
porque la Biblia también te ordena que te regocijes cuando caen tus enemigos. Pero el Señor no se regocijaba con la muerte de los egipcios, al punto que escribe en el libro de Isaías, por eso canteo llevó Shalom Aleinu Salam, porque es una canción de reconciliación que Isaías dice, Egipto es mi hijo. Y del propio Egipto, él llama a Yeshua el Mesías. De Egipto llamé a mi hijo. Es decir, el Señor no tenía rollo con Egipto, sino tenía rollo con una estructura, con un gobierno, con un imperio, con unos abusadores. Y el Señor tenía que destruir esa estructura. Pero Israel tenía complejo de langosta, ellos eran esclavos de esclavos de esclavos, era el país más subdesarrollado de la tierra y el Señor comienza a discipular personalmente, vamos a decirlo con otras palabras, a transformar, a educar personalmente a Israel. Ahora, hay algo a mí que me llama la atención y es que yo veo que en Moisés habían rasgos o cosas de liderazgo que son muy importantes. Una de ellas es la humildad. Y la misma palabra dice, no había un siervo más humilde que mi siervo Moisés. Entonces Moisés era un líder que lideraba con la humildad y lideraba con el ejemplo. Y de repente cuando la gente está en ese camino, ellos comienzan a quejarse. Pero esta queja es, allá comíamos melón, allá comíamos patilla, allá hacíamos esto, allá hacíamos aquello, y el Señor les manda el maná. En hebreo se dice manjú, que quiere decir, ¿qué es esto? Eso quiere decir maná, y eran unas peloticas como nieve con culantro y miel, que era el sabor, y ellos lo probaban, pero el Talmud dice que sabía a lo que tú querías que supiera, casi como la fábrica de chocolates de Willy Wonka, que tú probabas, eso Willy Wonka lo sacó de la Torá. ¿Entiendes? Porque el maná sabía a lo que tú querías. Yo quiero que me sepa a yogur griego con pistacho y baklava. Pistacho Dubai. El maná. Oye, yo quiero que me seque una parrillita, no sé qué cosa. El maná. Y entonces Israel está así y el Señor es el que comienza a proveer el maná. Israel continúa y de repente en medio de eso se vuelven a quejar. El Señor le manda carne, codornices, llegan a un lugar, ¿verdad? Y hay una crisis de agua. Y cuando llegan a este lugar de la crisis de agua, el pueblo se comienza a quejar, a quejar, a quejar, encuentra agua y estas aguas están amargas. En hebreo se dice Mara, como Maracaibo, que es una palabra en hebreo, esa ciudad, Mara, quiere decir aguas amargas porque hay mucho petróleo. Y entonces cuando llegan allí, le viene el nombre Miriam o María en español. Estas aguas están amargas, el pueblo se comienza a quejar. ¿Y qué es esto? ¿Y qué es aquello? ¿Y qué es lo otro? Y Moisés agarra un pedazo de madera, lo tira al agua y el agua queda purificada. Y siempre vemos la figura de la madera que purifica. Igualito le sucedió a Eliseo cuando tira una madera a un río en una escuela de profetas porque a un obrero se le había caído la cabeza de un hacha y Eliseo hizo la cabeza del hacha flotar porque era un hacha prestada y eso se llama el principio del hacha. Tira una madera y eso flota, es un milagro medio raro, pero la madera siempre quiso decir perdón. O sea, la cruz en hebreo no dice cruz, dice un madero. Me estoy explicando, la madera siempre significó yo purifico. Y de repente nosotros vemos, ¿verdad? Que en medio de todo esto, el Señor está tratando de una manera muy, muy, muy personal con Israel. Y a mí lo que me llama la atención es que nosotros podemos tomar decisiones en nuestras vidas que no pueden estar lideradas por las circunstancias. Porque la vida nos demanda muchísimas preguntas. Pero no se trata de responder las preguntas que te demanda la vida, sino se trata cómo tú trabajaste y diste a otros en esta vida. Cómo tú tuviste significado en esta vida, porque la vida siempre te va a demandar preguntas, pero la razón por la cual estamos aquí es, yo tengo significado en esta vida.
¿Cuál es mi significado en esta vida? Y porque cuando tú empiezas a encontrar significado en tu vida, tú entiendes que el altruismo es lo más importante para poder trascender. Mientras tú más te olvidas de tú misma o tú mismo, tú trasciendes más. Porque te das cuenta que no se trata de ti. Pero cuando tú más te olvidas de tú mismo, aunque tú no lo creas, tú te reciclas más también. Porque estás actualizándote constantemente, porque no piensas en ti como Job, que tú acabas de terminar de leer. Él oró por sus amigos, no por él, y Dios lo sanó. ¿Entiendes? Entonces, esto es una cuestión que Moisés está lidiando con este grupo, que Moisés está lidiando con este pueblo, y lo más importante es que nosotros podamos entender que Dios tiene un propósito con nosotros. Él te quiere dar tu tierra prometida, que es el sueño que él soñó cuando él sopló vida en el vientre de tu madre. Él dijo, yo quiero que tú existas, yo te doy vida. El haber soplado vida, la Biblia llama eso poemú. Somos una nueva creación. En hebreo viene la palabra en español poema. Es decir, eres un poema de Dios. Fuiste inspiración de Dios. Y ese poema de Dios es algo que tiene que decir algo a la humanidad. Es un canto que va a inspirar a otros. Tu vida tiene que inspirar a otros. ¿Entiendes? A vivir, a seguir, a estar adelante. Pero mientras más tú te olvides de ti mismo, como Moisés, que vivió para su nación, para su pueblo, no quiero decir que te abandones, ojo, pero cuando tú eres más altruista, cuando tú quieres bendecir, lavar los pies a los otros, porque el propio Yeshua dijo, yo no vine aquí a ser servido, sino a servir y dar mi vida por los otros, tu vida comienza a cambiar y a mudar de tal manera que comienzas a impactar a esa comunidad, a las naciones. Israel era muy terco, somos muy tercos definitivamente, y tuvimos que pasar por 40 años para poder crecer y poder aprender que Dios tiene un propósito con nosotros, no solamente como individuos, sino también como nación. Y hay algo que es muy importante que yo lo asocio con no mirar para atrás, que es un refrán, creo que es llanero, que dice que a la oportunidad la pintan calva. ¿Y por qué la pintan calva? Porque dice que la oportunidad era una mujer que galopaba en un caballo blanco. Y ella tenía pelo aquí, pero era calva por atrás. Y tú la podías agarrar solamente de frente. Pero si la ibas a agarrar por atrás, no podías porque te ibas a encontrar con la calva. Por eso dicen, a la oportunidad la pintan calva, a la oportunidad tú la agarras es de frente. Y yo le pido al Señor que esas oportunidades de Él, que Él nos ha dado, que la aprendamos a conocer y a discernir. Y para terminar, yo pienso que todos nosotros, aquí sin excepción, hemos pasado por desiertos. Venezuela ha pasado por un desierto. América Latina ha pasado por un desierto. Pero yo creo que estamos llegando a un momento donde nosotros estamos renaciendo individualmente, pero también como nación. Y la mejor, ¿qué te digo yo? Lo que yo puedo, la mejor alegoría que yo puedo encontrar, ¿verdad? Es como una semilla. Y esa semilla que Dios ha querido sembrar en la vida tuya, Marisol, Alexandra, Max, Ángel, etcétera, a veces ha caído, es como si cae en la calle, que es asfalto y cemento. Pero yo siento que ahora la tierra está fértil, porque Israel tenía que aprender a morir. Porque cuando tú vives, tú te sacudes y te quejas, ¿y qué me está pasando? Y solamente el poder de la resurrección actúa cuando estamos hediondos y bien muertos. Porque el que está vivo no necesita el poder de la resurrección. El que está vivo no necesita que diga Lázaro, levántate y camina. El que está vivo no necesita nada. El que conoce la Biblia, el que yo sé la respuesta, no necesitas nada. Pero el que está muerto, el que dice estoy hediondo, ya no aguanto más, como decía ella, ya no aguanto más. El que está así,
allí es donde el poder de la resurrección actúa. Y imagínate, es que es como un semillón, como un almendrón. Y esa semilla cae, pero es en tierra fértil. Y cuando se quiebra la cáscara, duele, porque pasa por un proceso. Y cuando empieza a salir el tallo, duele, como el brazo de Dailin, que tuvo un accidente y le duele cuando la fisioterapeuta se lo estira, pero es necesario, así es la semilla, que se comienza a estirar, empieza a salir y duele, y duele, y duele, pero esa tierra es fértil. Y ese árbol justamente hoy se celebra, hay 4 años nuevos, hay 4 años nuevos judíos, ¿ok? Y este es uno de los años nuevos judíos hoy, que es el año, le llaman en criollito el día del árbol, hablando del árbol. Entonces sale lo que se llama el árbol de la vida, porque el Señor quiere que tú des fruto y que mucha gente encuentre cobijo bajo tu sombra. Porque es muy fácil decir, amén, amén, si Dios quiere. No, si es la voluntad de Dios, no hay que ser fatalista, porque Dios quiere que seamos buenos. Pero también Dios quiere, porque como la Biblia dice, si tú amas a Dios a quien no ves, si tú no amas a tu hermano a quien tú ves, no digas que tú amas a Dios a quien no ves. Me estoy explicando, es decir, a veces nosotros somos religiosos y decimos, no, no, pero es la gloria es para Dios, que Dios, amén, es para Dios, pero dile a tu hermano, gracias, amén, qué chévere, te necesito, porque cuando tú lo dices al que tú ves, Dios dice, así es, porque a él no lo ves. Entonces resulta que esa semilla cuando muere, para que ella dé fruto, la semilla tiene que germinar y tiene que morir. Y eso es lo que el Señor está haciendo en Israel. 40 años representa una generación para que esa semilla comience a germinar. Y yo estoy seguro, 100% seguro, sin ninguna duda, que hay un aire nuevo que se respira en Venezuela, que hay después yo voy a contar un testimonio, pero es privado, no lo quiero poner en el video, pero hay un aire nuevo que se respira en Venezuela que tiene que ver con un renacer, que tiene que ver con un nuevo día, que tiene que ver nuestra visión no puede ser más. Mi visión de este año es arreglar la cocina. No. Amén, eso hay que hacerlo. Pero Dios quiere que tengas sueños y visiones que puedan transformar tu comunidad, que puedan transformar tu familia, que puedan transformar tus amigos, que puedan transformar la piscina, que puedan transformar donde yo trabajo, donde yo camino, donde yo respiro. Porque de tal manera amó Dios al mundo que le envió al Mesías, para que todo aquel que crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Yo quiero hacer una oración para terminar. Amén. Señor, yo te doy las gracias por este Shabbat y gracias porque a veces tú nos envías a enfrentarnos, Señor, con Faraón, pero también tú nos envías, Señor, a lo desconocido. Y a veces es difícil, pero el camino tuyo es el verdadero camino al éxito. El camino tuyo es el camino que funciona. Y nosotros queremos co-crear contigo. Yo te pido que tú bendigas a cada familia aquí representada, a cada ser querido de mis amigos, a cada persona que está aquí, Señor. Yo te pido que tú coloques el aceite tuyo, el ungüento que refresca. Yo te pido, Señor, que tú des el beso tuyo, como gritaba la Shulamita, esa negra bella del cantar de los cantares que decía, bésame con los besos de tu boca, bésame, Señor, con los besos de tu palabra, bésanos, Señor, con los besos de la Torá, que es un oreb, es una espada de doble filo, Señor. Bésanos porque es mejor que el vino más refinado. Es mejor que un Chateau Margaux, es mejor que un Petrus, es mejor que el vino más caro del planeta Tierra. Es la presencia, la amistad y el caminar contigo. Queremos co-crear, Señor, y donde quiera que vayamos, ser la sal y la luz de la tierra. Amén, amén, amén. Shabbat Shalom. Chévere, Cambur. Venu shalom alechem. Evenu shalom alechem. Evenu shalom alechem. Evenu shalom, shalom, shalom alechem. Evenu shalom alechem.
Evenu Shalom Alechem, Evenu Shalom Alechem, Evenu Shalom, Shalom, Shalom Alechem, Evenu Shalom Alechem, Evenu Shalom Alechem, Evenu Shalom Alechem, Evenu Shalom, Shalom, Shalom Alechem. La paz esté con vosotros. 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 Evenu Shalom Alechem. Hey, hey. Evenu Shalom Alechem. Evenu Shalom Alechem. Evenu Shalom, Shalom, Shalom Alechem. Shalom Alechem.